Muchas gracias por venir. Agradezco el tiempo que han dedicado para venir aquí, para estar con nosotros. Y vamos a realizar aquí una pequeña, breve mini presentación de lo que será el Atlas de Psicología Forense, que es un título que se ha publicado el año pasado y por cuya autoría es a mi nombre. Y gozo con la oportunidad, o gozamos con la oportunidad de tener aquí 4 espadas del ámbito de la forensía, tanto como de la medicina forense, como del ámbito de la psicología forense, así como también del mundo del derecho, como es en este caso, siguiendo de izquierda a mi derecha, pues de Tony Pascual, Tomás Gil, el doctor Jorge González y el doctor César San Juan. Las presentaciones irán a cargo del doctor Jorge González, pero para hacer presentación de él, notificarles que el doctor Jorge González es médico forense y director del Instituto de Medicina Legal y Forense de La Rioja, en Logroño, y ha participado en el libro, siendo de alguna manera uno de los ponentes que de alguna manera ha escrito una introducción al libro, del que primero de todo le agradezco la oportunidad de haber participado en el libro, así como también agradecerle de forma personal el que haya venido desde Logroño para poder estar aquí en Barcelona. Extensivo agradecimiento que también lo hago a mi amigo también, al doctor César San Juan, que viene él expresamente del País Vasco, y también a su vez agradecer a Tomás Gil y a Tony Pascual, que todos han participado en el libro y que también vuelvo a agradecer que estén aquí también reunidos en la presentación de hoy. Entonces paso a dar palabra al doctor Jorge González, quien de alguna manera va a iniciar el acto. Muchas gracias. Bien, buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos, querido Bernat. Para mí es un verdadero placer estar aquí en Barcelona. Me merece mucho la pena venir a veros y a verles a ustedes desde Logroño. Acabo de bajarme del tren a las 7 menos 20, pero he llegado a tiempo. Y bueno, para mí es un verdadero honor el presidir, digamos, esta mesa, y lo es aún más para un acto tan importante desde el punto de vista técnico y científico como es la presentación de este Atlas de Psicología Penal del doctor Bernat Tifón. No sé si se ha notado que somos buenos amigos, por eso esta introducción. Yo recuerdo cuando me envió el primer borrador de esta obra, pues un poco pidiéndome mi opinión. Y la verdad que me quedé realmente entusiasmado con el contenido, con esos esquemas tan ilustrativos, tan sencillos de comprender, tan atractivos a la vista, que junto con la prolijidad de las imágenes, algunas de ellas realmente no aptas para todos los públicos, pero que son parte esencial del Atlas y que permiten conocer en profundidad cómo son estas patologías que nos describe tan ilustrativamente el doctor Tifón. Como digo, me quedé verdaderamente entusiasmado. El doctor Tifón me pidió, bueno, no sé qué méritos he hecho en la vida, aparte de su amistad, para prologar una obra como esta, pero lo hice verdaderamente gustoso. Y bueno, desde mi punto de vista es absolutamente recomendable. Yo tengo la mía, pero hoy me voy a llevar otra para una persona que en el futuro se va a dedicar a esto, que es mi propio hijo. Buen amigo también del doctor Tifón, pero absolutamente recomendable. No quiero entretenerme mucho porque somos varias las personas que vamos a hablar y sobre todo creo que el protagonista de la sesión es aquí el doctor Tifón, el autor de la obra. Así que voy a empezar por mi derecha, por el doctor César San Juan, que es psicólogo criminal, es profesor en la Universidad del País Vasco, concretamente en San Sebastián, que también ha venido desde allí para acompañar en este acto al doctor Tifón. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por venir a esta presentación. Yo estoy también muy agradecido al doctor Tifón que me haya invitado no solamente a este acto, sino también a escribir una reseña de mí. Como han dicho, yo soy profesor de Psicología Criminal en la Universidad del País Vasco. Yo estaba muy tranquilo en mi despacho especulando con
la mente de los criminales desde un punto de vista, desde un plano puramente teórico y académico, hasta que me llegó el libro y es como si estás tranquilamente viajando en business en un avión transatlántico y te dicen que para aterrizar tienes que tirarte en paracaídas. Esto es poner los pies en el suelo. Me resultó, como se ha indicado, tremendamente ilustrativo el libro y una forma muy drástica de entender y de poner esquemas y de poner fotografías a todo eso sobre lo que yo estaba especulando en mi despacho. Trata una serie de temas que para mí son muy relevantes, ¿no? Dentro de lo que es el ámbito de la psicología criminal, pues hay muchas cosas que pueden resultar de interés, pero da la casualidad de que en mi profesión y luego también en mi actividad profesional y académica, pues hay dos temas especialmente relevantes, que son el suicidio y la esquizofrenia, que por distintas razones han suscitado mi interés y que casualmente ocupan un lugar también privilegiado en la obra que nos ocupa ahora, ¿no? Y en el caso del suicidio, claro, dentro de las especulaciones que yo hacía, a mí me resulta de interés porque soy una persona también muy interesada en el ámbito de la psicología evolutiva, ¿no? Entonces, en la psicología evolutiva, desde la psicología evolutiva entendemos que los comportamientos de nuestra especie tienden a perpetuarse si tienen algún interés reproductivo, si tienen algún interés para la perpetuación de nuestra especie. Y aquellos que no tienen este interés se acaban extinguiendo. Desde este punto de vista, el suicidio es un misterio, porque es contraintuitivo desde esta perspectiva. Realmente no responde a ese parámetro de que tenga ningún tipo de interés para la perpetuación de nuestra especie. Y es por eso que tiene para mí un gran interés, ¿no? Hace 430.000 años se produjo el primer asesinato en nuestra especie y se produjo en España, en concreto en Atapuerca, al menos el primer asesinato reportado, ¿no? Y desde entonces los estudios que hay sobre las acciones violentas en nuestra sociedad apuntan a que la violencia es un comportamiento en extinción, precisamente porque no responde en la actualidad, con el avance de la cultura, a ese interés reproductivo. Bueno, quería explicar con esto el tipo de análisis y razonamientos en los que yo estaba enfrascado hasta que me llegan pues la cruda realidad del suicidio, tal y como la plantea el doctor Defoe, ¿no? Luego también, desde mi punto de vista, hay otros temas muy interesantes en el ámbito ya de la esquizofrenia, como puede ser la responsabilidad penal que le toca a alguno de mis colegas, ¿no? Vamos a ver, en el ámbito forense, cuando una persona comete un delito como fruto de un problema mental o de un trastorno mental, una de las valoraciones o la valoración principal que hay que realizar es en qué medida en el momento de cometer ese delito estaban sus capacidades intelectivas y cognitivas mermadas, su voluntad y su capacidad de entender, ¿no? Para mí esto es un mundo apasionante también, un mundo apasionante porque, claro, desde la psicología forense, desde la psiquiatría forense y la medicina legal, no tenemos un fonendoscopio en el cual podamos auscultar a una persona y podamos automáticamente sacar conclusiones con respecto a en qué medida estaban mermadas esas capacidades en el momento de cometer un delito. Y no solamente eso, no solamente tienen que ser contemporáneos el delito y el trastorno mental, sino que también tiene que haber una relación de causalidad. Y el doctor Tifón subraya con maestría las dificultades que entraña este proceso, ¿no? Lo que convierte a nuestra disciplina en un ámbito muy difícil, pero por otro lado tremendamente apasionante. También hay otro tema que me suscita gran interés y que lo aborda el doctor Tifón, que es la predicción de la peligrosidad criminal, ¿no? Poder predecir el comportamiento violento también es un campo de una gran trascendencia, por ejemplo, en el ámbito de instituciones penitenciarias, donde, claro, el cometer algún tipo de errores como los TEDx, ¿no?, que están desactivando bombas, para nosotros los falsos negativos es dictaminar
que un individuo no se va a comportar de manera violenta, no se va a comportar de manera peligrosa y que luego efectivamente lo haga, ¿no? Entonces, son tipos de predicciones en los que se está jugando, nos estamos jugando mucho, y yo creo que todavía queda, como él también subraya, un camino importante por recorrer para elaborar instrumentos y materiales más precisos en este ámbito. En fin, y concluyo con esto, porque hay compañeros que tienen que decir cosas más importantes que yo. Tras la lectura de este libro, ustedes van a encontrar, si están interesados en el tema, van a encontrar respuestas, algunas respuestas. Pero lo más importante para mí desde un punto de vista académico y científico no es tanto que un libro de respuestas, que también, sino su capacidad para suscitar preguntas. Y en esto es una auténtica explosión este libro, porque lo que hace precisamente en relación a los temas que he tocado es suscitar preguntas apasionantes sobre la naturaleza humana, unas veces tan luminosa y otras veces tan tenebrosa y tan fría, ¿no? Y eso es lo que también refleja muchas de las fotografías que aparecen en el libro, como se ha indicado, que no son para todos los públicos. Es decir, suscita un montón de preguntas que en esa fase no vamos a encontrar respuesta, ¿no? Por eso, y para mí eso es realmente lo importante de un texto científico, ¿no? Su capacidad para seguir explorando. Como decía Goethe, el conocimiento acrecienta las dudas, y esa es verdaderamente para mí la clave de este texto. Así que enhorabuena a su autor. Bien, pues vamos a pasar a la parte jurídica de la mesa. Vamos a empezar por el doctor Toni Pascual, que es doctor en Derecho, es abogado, también ha sido colaborador en este Atlas de Psicología Forense, y le cedo la palabra. Bueno, pues empezando un poco por el final del anterior ponente, dice, suscita preguntas. Pues sí, suscita preguntas y muchas. Pero todo profesional siempre tenemos muchas preguntas. La primera pregunta, cuando se mira este libro, cualquier persona que lo ha visto, la primera pregunta que me ha hecho es, dice, ¿cómo es posible que se puedan mostrar estas fotos o esto? Digo, pues sí, es un poco como una película de Tarantino, pero que la realidad siempre supera la ficción. Y supera la ficción más de lo que uno se pueda imaginar. Como muchos sabéis, yo estoy colegiado aquí y en Estados Unidos. Y en Estados Unidos el tema fundamental en derecho criminal es que siempre se tiene presente, se parte de cualquier homicidio, de lo que se denomina la mens rea, la cosa mental. ¿Por qué? Porque como, al igual que el derecho continental o el derecho europeo, cualquier cosa mental es como un outlet. Es decir, si hay alguna tara en algún cliente, siempre podemos tener una rebaja en la pena. Puede ser 1 grado, 2 grados, puede ser de diferentes, hasta eximentes completas, pero según el grado que sea. Entonces, lo importante siempre es poderlas acreditar. Y el Tribunal Supremo, ¿qué nos dice? Que, claro, muchas veces se cae en el error de que cualquier circunstancia de este outlet de bajar la pena se tiene que acreditar, y se tiene que acreditar con pruebas más que convincentes, porque no vale que un testigo diga que es drogodependiente, o que el señor tenía una manía, o que el señor tenga un de esto. Se han de acreditar de una manera rigurosa. Es decir, ha de haber un profesional que explique la relación causa-efecto de esta enfermedad en relación a la acción que haga el autor, o ha de explicar qué ha impulsado, qué ha motivado esta reacción que pueda exculpar o al menos aminorar la pena. Claro está que estas pruebas siempre han de ser documentales, han de ir suscritas y ha de haber un buen perito. Y esto es la principal utilidad de este libro para mí. ¿Qué ocurre?
pues que, aparte de que está hecho de una manera muy sucinta, muy concreta y sin grandes explicaciones, es tremendamente práctico. ¿Por qué? Porque nos explica, nos lo explica de una manera comprensible para el profano a la psicología, pues está ilustrado mucho, quizás en demasía, más o menos, o incluso poco, si a uno le gusta realmente el tema, y entendemos que justamente cuando además tú tienes la imagen presente y tienes la circunstancia presente, al menos el abogado la puede explicar o la puede comprender mucho mejor. Entonces, esta explicación, claro, nos sirve de mucho. ¿Por qué? Porque aunque a veces no pongamos el nombre técnico a si es una esquizofrenia, una paranoia, una paranoia, un trastorno compulsivo de la personalidad, lo que sea, pues si lo sabemos explicar, pues evidentemente para eso tenemos al técnico que luego lo acreditará, pero hemos de hacer entender al interlocutor que nos va a dictar la resolución, la sentencia al juez y esos tribunales, le haremos entender o comprender por qué se ha motivado esta reacción. El otro día, por ejemplo, cuando estaban comentando que saliste en la tele, el tema ahora de moda de lo de el niño de Almería, claro, a ver, las explicaciones que daba la señora, no sé cómo, eran peregrinas completamente. Pero digo, decía que si el niño le había agredido, que si el niño, que era legítima defensa, ¿cómo vas a matar a alguien por legítima defensa poniendo? Es algo que no se entiende, que no hay una explicación razonable. Claro, las explicaciones han de ser, aparte de razonables, sostenibles con pruebas y con argumentos de una cierta consistencia. Ahora dices, ¿hay argumentos más peregrinos? Sí, tanto. Explicaba yo en la presentación del otro libro, por ejemplo, el tema en Estados Unidos, un señor que fue a un tribunal por agresión de violencia doméstica, le había pegado a la mujer y todo y cual, y el abogado le dice, mira, explica lo que quieras, porque esto no tiene defensa, la mujer con moratones, tal. Y dice, bueno, ¿y qué dice? Y el señor no se le ocurre otra cosa que decirle, pues mire, en casa hay un poltergeist y la tiene tomada con mi mujer. Y entonces coge el poltergeist cada noche, le pega una paliza a mi mujer, yo no hago nada, ¿y qué quiere que le diga? Es el poltergeist. Bueno, pues resulta que al señor lo absolvieron, pero no lo absolvieron porque no lo hubiese pegado, sino porque realmente el señor creía que había un poltergeist y que el poltergeist era el actuante de esto. Le dieron un premio al abogado por defender en ese argumento. Porque allí dan premios, sí. Se presentan cada año, hay las defensas más genuinas y más raras, las presentan a un concurso y cada año un abogado de cada circuito, porque hay 3 circuitos americanos, Atlántico, Pacífico y Centro, les dan un premio a la defensa más original o más efectiva o más técnica. No sé, el año pasado ganó uno de que había robado la rueda de un coche, resulta que al robar la rueda se le cae el coche encima y le parte una pierna, y no solo no lo acusaron de esto, sino que además le pagaron una indemnización, una millonada, robando la rueda de un coche y cayéndose el coche encima. O sea, cosas de estas hay. Pero si algo tienen los americanos, y en esto este libro es muy americano, es que es tremendamente prácticos y tremendamente gráficos y sencillos. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, aquí nosotros vemos muchas películas que, o el CSI, que automáticamente te ven la huella, que no sé qué, en 2 minutos tienes la huella, o tienes las epiteliales de una cuerda que acaban de asesinar a uno, que lo acaban de colgar o romper el cuello, y tienes o las mellas de los cuchillos, y a los 2 minutos tienes toda la prueba allí, alucinante. ¿Sabéis lo que tarda aquí de media un análisis de esto? De 4 a 6 meses. Con lo cual, tú estás en una vista o en un acto, una comparecencia ante el juez y el fiscal pide la pena de prisión, y aún se han de analizar las pruebas y todo esto. ¿Qué pasa?
que según el juez que tengas, pues no es que ante la duda se va fuera, sino que ante la duda se va dentro. ¿Por qué? Porque son crímenes graves, porque son de esto. Entonces tú dices, oiga, ¿me tengo que esperar a 6 meses a saber si eso no es? Claro, depende de cómo lo plantees, pues están. Pero claro, es que además el abogado nos hemos de fijar mucho pues en pequeños detalles y en pequeñas, yo digo, minucias, pero que son de sentido común grande. Por ejemplo, me acuerdo que hace poco, por un delito de falsificación de tarjetas, a un señor entran en su casa, le cogen todo el material y tal, pam, muy bien. Entonces todo el material aprensivo, hacen fotografías, y en el expediente te traen las fotografías. Digo, sí, señoría, mire, dice, se le acusa de un delito de tenencia de elementos para falsificar las tarjetas. Artículo 400 del Código Penal. Pena de 4 a 6 años tranquilamente. ¿Qué ocurre? Le digo, señoría, pero si los aparatos están allí y no están ni desprecintados, tenían los precintos y todo, y se veían las fotos. Digo, ¿puede comprobar si están todos precintados y que no se han usado? Entonces no los ha utilizado. Tiene los aparatos, pero no los ha utilizado, y según él decía, eran de un amigo que los tenía que dar, que se los guardaba. Pues esos detalles son así. Pero ¿qué ocurre? Que en el aspecto forense, también, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, las fotografías estas que están en los libros, o todo esto, nos ilustran, nos ayudan a explicar y nos ayudan a argumentar. Y este libro es un libro, entiendo que puede ser uno de los pocos libros de referencia práctica a nivel de aplicar las eximentes mentales en derecho penal. Y por eso, en el prólogo que hago, digo, hay 2 características que son fundamentales, que es realmente es un libro práctico y es un libro sencillo. Y por todo ello entendemos que es plenamente recomendable para todos los que nos dedicamos al tema penal. Por eso, pues entiendo que la presentación es la que es, y que desde el punto de vista jurídico lo que nos sirve es para comprender el fenómeno psicológico en la causa criminal, y que es un instrumento realmente útil para cualquier profesional del derecho. Vuelvo la palabra. Pues antes de dar paso al doctor Thomas Hill, sí que me gustaría, a propósito de las películas y de las series del CSI, sí, es una cuestión sobre la que cada vez que me ponen, como dicen coloquialmente, una alcachofa adelante, ¿no? La prensa, sí, todo el mundo pregunta, parece ser que tenemos cara de CSI, los médicos forenses, y lo bueno de este libro es que supera a los capítulos del CSI, porque, claro, a mí, ¿cuánto tardan ustedes en resolver? Pues, hombre, bastante más de los 40 minutos que dura el capítulo. Afortunadamente, con la exposición que hace el doctor Tifón de algunos de los casos, tenemos la solución y la respuesta y el diagnóstico, más que solución y respuesta, el diagnóstico y el tratamiento psicológico legal o psicopatológico legal lo tenemos un par de páginas más adelante. Entonces, es un compendio de todo eso que, bueno, que la tele nos explica o la televisión nos explica tan mal. Aquí está explicado con verdaderas palabras técnicas, técnico-científicas, y bueno, pues quería, a propósito de la comparación con las películas americanas, sí, el hacer la precisión de que este magnífico libro, pues bueno, tiene los diagnósticos que nos aclaran cada caso inmediatamente a continuación de la exposición de los esquemas y de las imágenes. Y dicho esto, voy a darle la palabra al doctor Thomas Hill, que es doctor en Derecho también y es profesor asociado de Derecho Constitucional. También ha intervenido en el Atlas, y le voy a dar la palabra. Sí, buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a mi buen amigo Bernat Tifón que haya contado conmigo para este acto de hoy, y también en el momento previo a la edición del libro, cuando me llamó y me dijo si quería colaborar. Bueno, tengo una pequeña colaboración que es el epílogo. La verdad es que hacía tiempo que no había caído en mis manos un libro de estas características, Atlas de Psicología Forense.
sí que estoy familiarizado con las fotos que hay en este libro, pero familiarizado de forma directa, no porque yo haya escrito libros de psicología forense, sino porque a mi condición de doctor en Derecho y profesor asociado de Derecho Constitucional se une la de llevar 39 años en la seguridad pública. Y de esos 39 años en la seguridad pública, 10 años, 12, en el laboratorio de Policía Científica, se llamaba Policía Científica, ahora se llama Laboratorio de Criminalística, ¿no?, de la Policía del Estado en Cataluña, es decir, del Ministerio del Interior. Con lo cual, en aquellos, todos éramos más jóvenes en los años 80, y después de una experiencia especial en el País Vasco en cuestiones que ahora no toca, como diría algún conocido mío, pero que sí te hacen aproximar al fenómeno de la violencia en sus más crudas manifestaciones, porque la violencia, claro, tenemos que huir de esos tópicos, de no hablar de ciertas cosas o de que no se publiquen ciertas cosas, porque así estamos todos más felices en la ignorancia. Es conveniente hablar de ciertas cosas y sobre todo en un libro de estas características, pues veo muy acertado que aparezcan ciertas fotografías como algo de normalidad científica, porque en definitiva tanto la psicología forense como la medicina legal, que es más amplio el concepto, como la criminalística, si tienen algún objetivo es el esclarecimiento de la verdad a través de medios científicos. Ya lo dijeron los clásicos, Rocard, los franceses hace ya unos cuantos años, cuando escribieron los primeros libros de medicina legal, o el juez Gross austriaco, ¿no?, Manual del juez de instrucción, que también, bueno, claro, no podemos acusar ni dar explicaciones a ciertos fenómenos de conductas desviadas o de la violencia directa, sino es a través de una reflexión científica basada en sólidos conocimientos, porque si no estaríamos en la Edad Media, en aquellas cosas que se hacían, ¿no?, los juicios de Dios, las ordalías, donde dábamos explicaciones no científicas a fenómenos de la realidad. Bien. Eso es importante. También es importante, cuando yo me leí el libro, antes de que fuese un libro como resultado final, ¿no?, producto de elaboración, en la fase de materiales que él me envió, la verdad, pues hay un tema que me interesó mucho, y es esa reflexión moral y humana, basada en el humanismo. Yo me considero una persona que tiene una profunda carga en esos principios, a los cuales ya por edad no pienso renunciar, que es ver más allá de aquello que tenemos delante, que es la sensación que algunos en aquellos momentos tuvimos cuando por primera vez íbamos a los institutos o al Instituto de Anatómico Forense de Barcelona, que en aquellos años no estaba donde está ahora en la ciudad judicial, estaba en el Hospital Clínico de Barcelona, con unas escaleras de caracol por donde bajabas con un maletín, ¿no? Allí estaban las famosas neveras, aquel señor de la bata blanca que formaba puros continuamente, y donde uno pues bajaba las escaleras y dejabas el mundo que estaba en superficie, del autobús, del metro, de la gente enfadada y malhumorada, y entrabas en la soledad. Sí, la soledad, claro, allí hay el silencio de los sepulcros, ¿no? Y cuando te quedas solo y tienes que hacer tu trabajo, pues evidentemente cuesta mucho o cuesta bastante no reflexionar sobre dónde estás, ante qué estás, y a partir de ahí pues hay una especie de tormenta de reflexiones, ¿no? Porque la muerte y sobre todo no la muerte violenta cuando hablamos del homicidio, del asesinato, el suicidio. El suicidio es uno de los elementos de la sociedad del siglo XXI, que por mucho que la sociedad del siglo XXI haya alcanzado, en Europa, por ejemplo, unas cotas de bienestar material, el suicidio forma parte de nuestra vida diaria. El índice de suicidios es muy elevado y precisamente si no han cambiado las teorías criminológicas es todavía más elevado en aquellos países, en algunos de ellos, que tienen mayores cotas de bienestar social. Fíjese usted qué fracaso, ¿no? Sí, porque en el fondo es un fracaso social. Claro, el explicar las causas, aquello que induce a un ser humano a tomar ciertas decisiones, es un elemento apasionante sobre el cual, pues evidentemente, hay que seguir avanzando, porque eso nos puede permitir la prevención del suicidio. No podemos elaborar métodos o teorías preventivas ni del delito, ni de fenómenos como el del suicidio, si no
analizamos las posibles causas que pueden llegar a que un ser humano tome ciertas decisiones. Y se sorprenderían ustedes de la casuística variada que nos enseña el suicidio acerca de la vida. Porque no se suicidan los que tienen problemas económicos, se suicidan unos y se suicidan otros. No se suicida el que está sin un techo que le cobija, sino que también se suicida el que tiene un maravilloso techo que le cobija y el que puede tener aparentemente una vida familiar maravillosa. Y un buen día las personas se suicidan por circunstancias que a veces quedan en el túnel del tiempo, en la oscuridad, en la foscor, diríamos en Cataluña. Es importante reflexionar, y sobre todo es muy importante reflexionar cuando estas conductas, tanto el tema de las patologías, la esquizofrenia, con sus manifestaciones de violencia, en una sociedad que pretende ser una sociedad ordenada y una sociedad de progreso y una sociedad avanzada, bueno, tenemos que asumir que aparte de la prevención, es difícil, es muy difícil plantearnos la utopía de una sociedad feliz donde estas conductas o estas patologías pudieran llegar a desaparecer. Eso forma parte de la ilusión. La realidad es que este tipo de desviaciones mentales, esas manifestaciones violentas, la conducta del suicidio forma parte de la historia de la humanidad. Nos ha acompañado siempre. Y podemos alcanzar grandes cotas de bienestar social. Podemos ver muchas series que yo no veo, porque es que no es porque no me gusten esas series, sino porque, claro, esas series y la realidad es todo pura coincidencia. La realidad es muy diferente. La realidad es que hay que hacer un esfuerzo de muchas horas para llegar a conclusiones concisas, claras y categóricas. Eso es un informe pericial. Oiga, claro, las 3 Cs que me enseñaron a mí en el Servicio Central de Policía Científica de la Dirección General de Seguridad allá por el año 1980. Claro, conciso y categórico. ¿Esta huella dactilar es o no es? ¿Este señor ha hecho esta firma? Sí, no. Establecer las causas de esas patologías, como bien se ha explicado anteriormente por parte de las personas que habían procedido en el uso de la palabra, pues tampoco es una ciencia matemática, porque siempre puede quedar lugar a la duda. Pero la duda alimenta también el conocimiento. En el momento en que dejemos de tener dudas, no avanzaremos nada en el conocimiento, porque la duda es como el reto que nos obliga y nos condiciona a encontrar la explicación lógica, científica, acerca de fenómenos que no son las ciencias matemáticas donde 2 y 2 son 4, y los condicionamientos sociales que influyen en ese tipo de comportamientos humanos. Hoy, por ejemplo, en esta sociedad compleja, y es como un caldo que está en ebullición, ¿no?, de Europa Occidental, todos los problemas, les ponía un ejemplo, vinculados a las drogodependencias. Oiga, es que es impresionante. Y todo lo que eso conlleva en los trastornos mentales de las personas y las consecuencias que se pueden derivar en un momento final. Aquella ciudadana de la Europa del Este que, cansada ya de ir a la sala de menopunción, de la metadona, etcétera, etcétera, pasa el tranvía y se lanza al tranvía y acaba con su vida y logra la paz eterna. Bien, reflexionar es un tema importante, es un reto. Yo no me voy a extender más, quiero dar las gracias de nuevo al doctor Bernat Tifón por haberme permitido compartir una mesa de ilustres personas. Simplemente he querido hacer esta reflexión un poco personal acerca de estas cuestiones que aquí se plantean. Yo no soy un experto en medicina legal, no sé nada de psicología forense, puedo saber un poquito de otras cosas, pero el libro sí que encuentro que es un libro, y ahí sí que creo que tengo elementos para opinar, porque he leído muchos libros de derecho constitucional y de geoestrategia, etcétera, etcétera, de criminalidad. Es un libro útil, no solamente para aquellos que puedan ser ya conocedores de estas materias, sino para aquellos que tengan interés positivo, y sobre todo le veo un gran valor a este manual, que serían las escuelas de formación policiales. Ahí pienso que este manual
debería formar parte de los materiales que contribuyan a impartir asignaturas que se imparten, psicología criminal, medicina legal, etcétera, etcétera, porque en las escuelas de policía hoy día, afortunadamente, no solamente se enseña a reducir a una persona, a detenerla y a disparar con un arma de fuego. Eso es lo menos importante. Lo más importante es la reflexión, el estudio y el análisis. Y a partir de ahí podremos tener un conocimiento, si no como expertos en una materia, por lo menos tener el suficiente barniz para salir de la ignorancia y adentrarnos en algo que es importantísimo, y es el ámbito de la psicología forense. Muchas gracias a todos y sobre todo a ti por haberme permitido compartir los minutos con todos ustedes. Gracias. Gracias a ti. Bien, nos queda la figura principal del acto. Para introducirle quiero hacer una observación sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que tuvo lugar en julio del año 2015, por la que digamos que la Administración daba, entre comillas, por fin, la importancia debida a la psicología forense. Esa reforma del año 2015 convertía lo que hasta ese momento venían denominándose institutos de medicina legal en institutos de medicina legal y ciencias forenses. Bueno, pues vaya, qué detalle más pequeño que obligó a cambiar todos los membretes de muchas instituciones. Qué detalle tan pequeño en cuanto a lo que es la extensión del texto, pero tan importante para lo que es un buen servicio a la Administración de Justicia. ¿Por qué se introdujo esa coletilla de ciencias forenses? Porque en los institutos hasta entonces de medicina legal ya venían trabajando psicólogos forenses, venían trabajando trabajadores sociales forenses que, bueno, pues parecía que estaban en casa ajena, ¿no? Pues estamos ahí donde los médicos, cuando en realidad era su propia casa. Como digo, la Administración tomó conciencia de la gran trascendencia que tiene la labor de los psicólogos forenses en todas las esferas de la Administración de Justicia, tanto en la vía civil como en la vía penal, y hizo esta modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Yo a Bernat, aparte de ser amigo, como digo, le admiro por su capacidad de trabajo, por su capacidad, por su esfuerzo y porque tiene las cosas muy claras. Me voy a centrar en el aspecto profesional. El haber tenido la visión de hacer un manual de estas características, como no hay otro, introduciendo esa mezcla perfecta entre las imágenes y los textos y los diagnósticos y la repercusión legal que pueden tener las distintas patologías psiquiátricas y psicológicas, las distintas alteraciones psicológicas, me parece un verdadero acierto. A Bernat supongo que la mayoría de ustedes conocen su amplia trayectoria. Él es doctor en psicología, ha dirigido diversas tesis, ha publicado numerosísimos artículos, ha escrito, este es el tercer libro técnico que presenta, y no solo eso, sino que ha escrito también 3 obras de ficción muy entretenidas, sobre todo la última. Yo la última me empecé a leerla una tarde. Esa tarde, bueno, por un pequeño problema de salud me operaron, hice un día de puente de descanso y me la acabé al día siguiente, o sea que solo paré en el hospital, ¿no? Quiero decir que la encontré muy amena. Es un policíaco, ¿no? Un policíaco con una gran carga de psicología legal en este caso, pero que vamos, me resultó entretenidísima. El ver que ha vuelto a lo que es la cuestión técnica, a mí como profesional me satisface porque no pienso volverme a operar, con lo cual no me va a hacer falta leer más novelas de ficción, ¿no? Pero sí que me voy a dedicar durante unos cuantos años más al trabajo y a la ciencia forense, y dentro de la ciencia forense espero seguir aprovechando los conocimientos de los que espero que nos ilustre, aunque sea durante unos minutos a partir de este momento. Muy bien. Oye, muchas gracias por tus palabras, Jorge.
Ya se nota nuestra amistad que ya tenemos desde hace varios años, con lo cual pues me satisface mucho que aún se mantenga en pie. Bueno, a ver, el libro, el Atlas de Psicología Forense, ha sido ¿cómo se diría? Un agosarament, como se diría en catalán, ¿no? Es decir, un atrevimiento. Es decir, porque de alguna manera, que yo sepa, a riesgo de equivocarme, creo que no hay ningún título que tenga como Atlas de Psicología Forense como tal. Entonces, esto, como bien, y recogiendo las palabras de Jorge, he tocado varias teclas ya. Es decir, he tocado varios manuales, he tocado relatos cortos, he tocado la novela, y ahora pues he tocado pues un Atlas de Psicología Forense que lo que ilustra son imágenes. Y las imágenes, ya lo dice el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, en principio el libro está bien, yo creo que está bien. Tiene sus defectos, también no hay que de alguna manera poner siempre todo flores, ¿eh? Se podía mejorar, ¿eh? Entonces, me preguntarán, ¿de dónde sale el hecho de que me haya atrevido a hacer un libro de psicología? Porque la psicología siempre son letras, es, digamos, dentro de la medicina. Mi padre, que era médico psiquiatra, siempre me lo decía, la rama de las letras es la psiquiatría. Todo lo demás es más práctico, más de cirugía y más de... Entonces, claro, dentro de lo que es el título de Atlas de Psicología Forense, lo he intentado hacer lo más práctico posible, de forma tal que existen las imágenes, las consecuencias del trastorno mental que desarrolla un sujeto y cuáles son, digamos, los estragos que puede desarrollar en cuanto a homicidios, asesinatos, trastornos límites de personalidad y también, en tu caso, por tu especialidad, el suicidio, ¿no? Pero esto viene inspirado, sobre todo, y de alguna manera recojo digamos, lo que sería el estandarte de un médico que lamentablemente no está en nuestra compañía, sino que está su hijo, que es el doctor Gabriel Font Riera. Del doctor Gabriel Font Riera, decirle, y que está aquí su hijo, Gabriel Font Balsecchi, al que de alguna manera pues ya lo pongo como si estuviese aquí, su padre. Gabriel Font Riera, padre, fue un gran médico forense, fue un gran maestro, y que de alguna manera él me inspiró, por así decir, a lo largo de los años, el que pudiese publicar este libro basándome en algunas de las imágenes que están aquí dentro de este mismo libro, con sus propias imágenes, de las que de alguna manera también agradezco a Gabriel Font Balsecchi, al hijo, de que me haya podido tener la oportunidad de poderlas publicar con su permiso. Gabriel Font, tengo muchas experiencias, muchas muy gratas, incluso muy divertidas. Me acuerdo en la última época de su vida, que de alguna manera pues finalmente tuvo su demencia, pero compartiendo, digamos, periciales con él, en la que él firmaba como médico psiquiatra y yo como psicólogo. Me acuerdo que estando en la sala pues estábamos debatiendo sobre un sujeto en el ámbito penal que padecía de un trastorno bipolar. Entonces yo me acuerdo que, señoría, yo le decía yo en la señoría, este señor sufre un trastorno bipolar con alternancias de estado de ánimo, de estados depresivos, estados maníacos, y en su estado maníaco pues presenta un estado de dilapidación de dinero, y esto le acarrea unas consecuencias jurídico-legales, como tal. Cuando su señoría le preguntó al doctor Gabriel Font, le preguntó, digo, bueno, ¿usted está de acuerdo con su colega? Yo sí, estoy de acuerdo con mi colega. Tiene un trastorno esquizofrénico paranoide, como tal. Y claro, se me abrieron las luces, se me abrieron los ojos, y entonces, bueno, le miré claramente, y su señoría se percató realmente de mi reacción, y su padre, Gabriel Font, tuvo la reacción innata, muy bien, de autocorregirse, y dijo, no, me he equivocado, es un trastorno bipolar como tal, ¿no? Entonces, bueno, son anécdotas muy gratas, que recuerdo de forma muy positivamente emocional, porque de alguna manera el doctor Font sabía transmitir muy acertadamente los trastornos mentales y también, evidentemente, las patologías médicas por las cuales se ha dedicado durante mucho tiempo, ¿no? Otra de las anécdotas que de alguna manera recuerdo, y recogiendo, como bien ha dicho el doctor Thomas Hill, es que el antiguo Instituto Anatómico Forense estaba ubicado en el Hospital Clínico de Barcelona durante muchos años, y actualmente está en la Ciudad de la Justicia. Pues yo me acuerdo que estando ahí, siendo permítanme la expresión así coloquial, siendo un pardillo, siendo un estudiantillo y un aprendiz, en este caso de nuestro colega y buen amigo, que ya muchos conocéis vosotros, el doctor Leopoldo Ortega Monasterio, del que yo aprendí, y evidentemente siempre voy a decir de él que he aprendido mucho de este señor. Es un gran profesional,
Luego tendrá sus cosas, pero bueno, ya, como ya lo conocemos. Pero es un gran profesional en el sentido de la psiquiatría, y yo creo que es un puntal dentro de la psiquiatría barcelonesa y posiblemente de toda España, posiblemente. Pero bueno, pues el año 2002, cuando él se presentaba a la cátedra de psiquiatría, en la que de alguna manera pues estaba vacante, y se presentaba entonces él, el doctor Julio Vallejo, no, Julio Vallejo estaba como presidente de tribunal, pero se presentaban dos más, era él y dos más. Pues bueno, preparando en las vísperas de su cátedra a catedrático, pues tuve yo la oportunidad, porque me lo solicitó el doctor Leopoldo Ortega Monasterio, de dormir dentro del Instituto Anatómico Forense. Y dormimos con los cadáveres, claro. Dormimos con los cadáveres. Con los cadáveres ahí metidos, evidentemente estaban en sus respectivas frigoríficos, pero bueno, no era santo de devoción dormir con los cadáveres, ni mucho menos, ¿no? Dormimos allí y preparamos la cátedra justamente pues, con todo el PC haciendo PowerPoint. Pues bueno, pues evidentemente, recogiendo las palabras de Thomas Hill, era un sitio, no diría lúgubre, pero sí impresionante, ¿no? Porque las calles de caracol, que era muy estrecho y todas las circunstancias. El trabajo del psicólogo perito forense es muy difícil, pero es muy difícil. La gente, como bien habéis dicho y muy acertadamente, desde el punto de vista de las series de televisión y de las películas, y también como ha dicho el doctor Tony Pascual, no es tan fácil como lo aparentan los medios de comunicación y las series de televisión ni las películas, ni mucho menos. Las pruebas tardan mucho tiempo. Y muchas veces, evidentemente, muchas de estas pues o bien se pierden, o bien no se celebran, no se realizan, o vete a saber por qué motivo. En cualquier de los casos, cuando los profesionales de salud mental, psicólogos, psiquiatras, nos preguntan en sala cómo estaba este sujeto en el momento de la perpetración de los hechos, es como si nos estuviesen preguntando como si fuésemos testigos. En el sentido de que, ¿usted ha estado presente realmente allí en el momento de la perpetración de los hechos? Yo, mire, señoría, o Ministerio Público, Ministerio Fiscal, o abogado de la acusación particular, o abogado de la defensa, yo no estaba presente. Si estuviese presente, declararía como testigo, pero declaro como condición de perito. Y como condición de perito, pues evidentemente declaro según mis conocimientos prácticos y teóricos. Y hago una aproximación, una inferencia retrospectiva en el tiempo de cómo supuestamente estaba este sujeto en el momento de los hechos, y haciendo una compatibilidad, nada más. Y hablamos siempre en términos de compatibilidad. Claro, esto en el momento de la sala, los operadores jurídicos lo que quieren es, como bien habéis dicho en la mesa, es la categorización de la respuesta. Que en salud mental es imposible. En salud mental es imposible. En cambio, con los médicos forenses es más fácil, porque una fractura es una fractura. Una analítica de sangre es una analítica de sangre, y eso es 2 y 2 son 4 y soto caballo rey. Pero en salud mental es difícil. Se puede hacer una aproximación. Y en todo caso, de alguna manera, pues siempre pronunciándonos, basándonos siempre en lo que es la hipótesis. Tenemos, por ejemplo, y aquí tenemos en compañía en el auditorio, con quien comparto casos de forma muy asidua y de forma muy frecuente, casos justamente en los que, por ejemplo, ahora tenemos encima de la mesa un caso de un asesinato que se perpetró en diciembre del año pasado, ¿no? Entonces, estamos en un impasse de aquello de decir, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos y cómo lo abordamos? ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? A veces no tenemos ni idea. Dicho de forma coloquial, NPI, tal cual. Y ya se me ha entendido con las siglas, tal cual. Pero tenemos que hacer algo para poder sortear esta circunstancia y llevar a una solución de compromiso, siempre en aras de la defensa, en este caso de derecho a la defensa, pues digamos, pues hacer un papel. Es un caso que de alguna manera, curiosamente, yo lo he planteado. Yo nunca me lo he encontrado. No sé si aprovechar. A menos por mi práctica profesional nunca me lo he encontrado. Pero he sabido de plantear el trastorno de identidad disociativo. El trastorno múltiple de personalidad. Yo al menos no me lo he encontrado. Y si existe, que alguien que me lo diga. Porque son casos de aquellos... El trastorno disociativo, de identidad disociativo, es lo que se conoce comúnmente como el trastorno múltiple de personalidad. Entonces, claro, es decir, ¿eso encajaría en este tipo de casuística? No lo sé. Aún lo tenemos que estudiar en todo caso. En todo caso. Y ya veremos. Por eso les manifiesto, les pongo, digamos, patente encima de la mesa
como la gran dificultad de la psicología o de la psiquiatría o la ciencia de la salud mental en general es muy difícil podernos determinar. También tenemos otro caso, también, si me permites digamos, la inflexión, de un caso también muy mediático que corresponde dentro de una fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, en este caso municipal, que aunque lo podemos tener claro, no obstante, cada día van saliendo noticias, una pincelada por aquí, una pincelada por allá de este tipo de casuística, y cada noticia de forma mediática, pues no sé si agrava o no agrava o qué, pero que de alguna manera pues nos hace ponernos a la tesitura de cómo reorientamos, digamos, la pericial y cómo reorientamos, evidentemente, desde el punto de vista jurídico-legal, los directores jurídicos del caso. ¿Me explico? En ese sentido, por tanto, lo que aquí vengo a manifestar es lo que se ve, lo que se palpa y lo que se toca. Y que luego, de alguna manera, la compatibilidad de cómo estaba este sujeto en el momento de perpetrar los hechos. Que es harto difícil, por ejemplo, tuvimos un caso de un hombre que apuñaló con 100 apuñaladas de un sujeto con trastorno psicótico porque le molestaba a la vecina de arriba que le hacía ruido. Entonces, claro, ni cosa de perezoso, esperó que pasase la hija de la vecina, ya, no la vecina, sino la hija de la vecina, por aquello de la maté porque realmente ya se me hincharon. Y entonces, finalmente, efectivamente, 100 apuñaladas, ni una más ni una menos. Un caso que además quiero recordar que también el doctor Gabriel Font intervino haciendo la práctica forense de este caso. Que me acuerdo que me lo dijiste y incluso te he hecho referencia, mención como tal, ¿no? Claro, en este caso es 2 y 2 son 4. ¿Por qué? Porque había antecedentes previos de documentación clínica que avalasen, que acreditasen realmente la condición clínica mental de ese sujeto. Pero a veces se hace difícil cuando un sujeto mata, cuando no existen antecedentes clínicos. Cuando no existen antecedentes clínicos, ¿qué hacemos? Muchas veces muchos abogados se encuentran desprovistos de documentación clínica que acredite cómo estaba este sujeto en el momento, no en el momento ya, sino condicionantes previos de antecedentes mentales. Entonces, o bien podemos tirar por el tema del 21.3, que es arrebato, estado pasional y obcecación, o bien es, pues bueno, pues que el perito va desnudo, permítanme la expresión coloquial, va desnudo con una mano delante y una mano detrás, inventándose un trastorno mental que pueda encajar y que pueda justificar este tipo de comportamiento, que a veces no podemos dar explicación ninguna. Y cuando no podemos dar explicación ninguna, pues bueno, pues a menos yo. Hay otros que son más destroyers, son más hooligans y de alguna manera pues se atreven a decir cosas que a lo mejor pues de alguna pues podrán aceptar con más o menos acierto, pero con cierto riesgo, digamos, o margen de error, ¿no? Bueno, el libro está bien, pero que puedo decir que de alguna manera pues, tiene sus fallos, puede ser mejorable. Me he atrevido con otras más cosas, intentaré atreverme con otras cosas más que sean mejores, intentaré mejorarme en la medida que me sea posible. Intentaré contar con mis amigos de siempre, con ellos, contigo también, si me permites, con tu permiso, tú también. Vosotros también, no sintáis despreciados, ni mucho menos. Y bueno, yo creo que de alguna manera pues no es apto para todos los públicos, eso también es verdad. Hay gente que le impresionará algún tipo de imagen. Hay una imagen, por ejemplo, que impacta mucho. De las imágenes que impactan mucho, sobre todo, son la imagen de la niña decapitada de Gerona. La niña decapitada de Gerona, que es una niña que el padre la decapitó con 18 meses de edad, pensando que era el diablo. Luego resulta ser, bueno, mi compañero, que algunos lo conoceréis seguramente, el doctor Alfonso Sanz, que es médico psiquiatra, el doctor Alfonso Sanz y yo alegamos que era un trastorno psicótico breve, agudo y transitorio, a menos que era compatible con un trastorno psicótico breve, agudo y transitorio. Pero luego finalmente la sala no determinó que existiese trastorno mental, porque de forma muy acertada, porque eso lo supe yo a posteriori, de forma muy acertada, un trastorno psicótico difícilmente coge un cuchillo y lo envuelve en una toalla y lo esconde en un armario. Esto es más propio de un sujeto que realmente sabe lo que hace. Entonces, un psicótico lo que hace es coger el cuchillo, lo tira y con todas las señales y todas las huellas que tenga, ¿no? Tiene una conducta más desorganizada en este sentido, ¿no? Entonces, claro, es una de las imágenes posiblemente más impactantes, y yo creo que, recogiendo las palabras también de Tony Pascual, es un libro a la americana, porque me gusta ser muy práctico, me gusta ser, digamos, ir en el sentido de ir al grano.
yo por eso ya escribí mis 2 manuales, a los que recojo digamos, también el agradecimiento al editor Javier Bosch, que de alguna manera pues, que me ha permitido poder publicar no solamente los 2 manuales del manual de consultoría, manual de actuación, también los libros de relatos cortos en los que de alguna manera narro mis experiencias como perito en los crímenes que he intervenido de forma directa, y también de alguna manera pues en la novela, pues bueno, la mini novela, ¿no? La incursión a la novela que he podido publicar. También agradecer otra vez a Javier Bosch el hecho de haber publicado este atlas, que es, digamos, transgresor dentro de mi experiencia profesional en las publicaciones, y que de alguna manera pues que intento ser práctico. Yo creo que estamos saturados de mucha teoría, posiblemente. Yo creo que todo el mundo ya habla de la psicopatía, pero ya todo el mundo sabe de lo que es la psicopatía. Ya la psicopatía está muy trillado, es un tema muy trillado ya, ¿no? La gente está muy cansada. Entonces yo, de alguna manera, intento ser transgresor o ser más novedoso en el sentido de aportar alguna cosa más en ese sentido, ¿no? Y yo creo que nada más. Yo, en el sentido de que vuelvo a agradecer, y agradezco sobre todo a mis 2 personas que tengo a mi lado ahora muy estrechamente, al doctor César San Juan por venir de tan lejos del País Vasco, también al doctor Jorge González por venir también de tan lejos de Logroño, y agradecer que estamos aquí en Barcelona al doctor Toni Pascual. Toni Pascual, al que tengo mucho cariño, que no solamente compartimos profesionalmente hablando, pues pericialmente, pues que colaboro con él y él como abogado, sino que también compartimos esta misma casa, butacas en el liceo y butacas en el auditorio de Barcelona, escuchando la ópera y conciertos, que nos gusta mucho, y el Club de las Pipas también, el Club de las Pipas, y el doctor Tomás Gil, con quien compartí durante 9 años la licenciatura de Criminología en la Universidad Internacional de Cataluña. Voy a agradeceros muy sinceramente vuestra compañía, así como también agradecer vuestra asistencia aquí y compartir estos momentos conmigo. Muchas gracias.